Buenas noches. ¿Están? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo se siente, Edward? Excelentemente bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y allá? Sí, gracias a Dios, todo bien por aquí. Excelente. Bien, vamos a darle unos minutos a los demás que se integren, dar inicio formal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buen equipo. ¿Cómo están todos? Muy Bien, bien, gracias a Dios. me alegra mucho, me alegra mucho. Señores, cuéntenme, ¿cómo les fue con la actividad de la unidad 1? ¿Dudas, aclaraciones? Todo fue como lo acordamos, no hubo percances, realmente no era tan complejo para las personas que utilizan con cierta frecuencia ya nos dice Yokairi que fue bien. Si usted utiliza el computador con cierta frecuencia, esa parte básica de la primera unidad, es muy probable que de manera empírica lo hayan visto o lo hayan trabajado, ¿bien? Según vayamos avanzando en el desarrollo de la acción formativa, vamos a ir profundizando en esos aspectos un poco más avanzados. ¿Bien? Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Mi nombre es Eliana Prensa. Yo le escribí ayer y usted me dijo que le escribiera privado esta mañana a las 10 porque no tenía acceso, no me salía que tenía ninguna tarea o ninguna unidad. Entonces, no sé si pudo solucionar esa parte. Usted es Eliana. Sí. Deme un momentito para ver. Un segundito. Porque lo que pasa es lo siguiente. eh, Cuando el participante dura, por lo menos la primera semana, no accede, el, el sistema lo desactiva por un tema de que al final, si usted nunca accedió a la plataforma, por eso yo le pregunté si era su primera vez que usted accedía. Trate de acceder ahora nuevamente, a ver si le permite visualizar el curso. Por favor. Está bien, lo voy a hacer y le dejo saber por aquí entonces. Gracias. De acuerdo. Gracias. Bien, señores, entonces vamos a ir viendo el contenido de nuestra unidad, nuestras unidades. Vamos a trabajar 2 unidades el día de hoy según el cronograma y vamos a ir trabajando esa parte. Pues estas van a tomar un poco de tiempo nosotros irla viendo. Miss Marin, no sé, nos dice que no adjuntaste el documento. No entiendo bien el punto, si fue que no lo pudo cargar o tuvo una situación en particular. No pude cargarlo, no. Decía que lo arrastrara, pero cuando yo intentaba hacerlo, me lo rechazaba. Ok, sí, y nos compartió el mensaje que le mostraba. No, realmente no. Te lo Sí, comparto en un momento. sí, por favor, para así, me lo comparte por el grupo de WhatsApp para así ver si hay algo que no esté correcto. Bien. Entonces, señores, ¿qué tenemos para el día de hoy? Mire, para el día de hoy tenemos las unidades 2 y 3, que las he habilitado ya creo que hace varios días, ¿no? En dichas unidades vamos a estar viendo el concepto de manejo rápido de información y también en la unidad 3 vamos a estar viendo la parte de funciones y formas. Bien.
Entonces, vamos a iniciar con la unidad 2, la cual también está compuesta por una instrucción, igual que la misma estructura que hemos visto anteriormente, una guía de la unidad y un foro inicialmente, que es lo que vamos a ver inicialmente. Entonces, en cuanto a la instrucción, básicamente lo que tenemos es un breve resumen de lo que es el contenido de la guía, bien, donde nos informa que vamos a estar hablando sobre el manejo rápido de informaciones, de formato, que es bien interesante, la parte de los cursores y demás. Básicamente aquí vamos a estar trabajando esa parte y es interesante que le den una leidita a estas instrucciones. Ya en lo que corresponde a lo que es la guía, ya aquí vamos profundizando un poco más en el detalle, puesto que aquí vamos a estar trabajando con la lista personalizada, el autorrelleno o el autoarrastre, el formato de celda, formato de bordes y formato y fondos de celdas, todo esto que tiene que ver con el formato en sí. En Excel todo lo que es tipo de letra, bordes, si yo quiero ponerle negrita, colores, todo eso se le llama formato, ¿bien? Entonces, un punto interesante en Excel es el manejo de las teclas, de las combinaciones de teclas. Cuando nosotros queremos acceder de manera rápida a una función, podemos utilizar esta poderosa herramienta, puesto que, por ejemplo, si estamos aquí con el cursor en el reloj, en la parte inferior derecha, y queremos desplazarnos hacia la parte superior izquierda, tenemos que atravesar la pantalla completa. Y en ese tiempo podemos hacer varias funciones. Ya cuando con el tiempo vamos adquiriendo destreza para poder hacer varias funciones con el uso de la combinación de teclas. De hecho, pueden hacer tareas combinadas entre las combinaciones de tecla y luego con el mouse. Pero ya eso les va saliendo a ustedes cuando ustedes estén utilizando la herramienta de manera frecuente, que sean parte de su día a día, y ya ustedes mismos van a ir buscando estas alternativas para ser un poco más eficientes y productivos en su trabajo. Bien. Un punto interesante a tomar en consideración es que estas combinaciones de teclas pueden cambiar dependiendo del idioma en el cual esté el Excel. Bien, por ejemplo, en este caso, si estuviese en español, si está en español, con control G podemos hacer el guardado de un archivo, mientras que si estuviese en inglés, utilizaríamos acá control S de save, que es la palabra de guardar en inglés. Bien, entonces aquí control S tiene otra función muy diferente a lo de guardar. Bien, entonces ya aquí vemos algunos puntos interesantes sobre lo que es el autorrelleno, el autoarrastre, a tomar en consideración. Vimos parte de esto en la unidad pasada sobre la parte de los miércoles y los días de semana. Esto también de la parte numérica lo vimos. En cuanto a la lista personalizada, creo que vimos algo también, pero lo vamos a refrescar el día de hoy. Pues básicamente el foro de la unidad, entiendo que va de la mano, exacto, lo tenemos por acá, va de la mano sobre explicar en qué casos usted podría aplicar una lista personalizada de este tipo. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo ahora procedo a abrir Excel, procedo a abrir Excel por acá. En este caso el mío está, vamos a cambiarlo porque está en inglés. Perdón. Bien, entonces en este caso yo tengo acá el Excel. Como saben ya, por ejemplo, palabras como el día, como el mes, y como la parte numérica que vimos también la semana pasada, se pueden trabajar con facilidad en la parte inferior derecha, cuando tenemos esa cruz negra sin flecha, podemos hacer el arrastrado y él automáticamente va a detectar ya esas listas predeterminadas, esas listas personalizadas que vienen ya con el sistema.
Ya eso viene automáticamente con el sistema, no hay que crearlo. Bien. Pero si en dado caso yo tengo una lista de productos, una lista de artículos, una lista de nombres personales que yo utilizo con mucha frecuencia, y yo quisiera crear una lista personal, una lista personalizada para ellos, yo la puedo crear. Entonces, yo puedo venir acá, archivo, opciones, y en opciones avanzadas, acá, arrastro por acá, y aquí voy a encontrar la parte de la lista personalizada. Mira aquí, modificar lista personalizada. Archivo, opciones, avanzadas, modificar lista personalizada. Cuando le doy un clic acá, aquí puedo ver todas las listas que ya yo he creado. Si se fijan, aquí tengo algunas que son personalizadas, que yo le he creado últimamente como a modo de ejemplo. Básicamente, aquí lo que debemos es insertar la lista de los nombres separada por una coma. Cuando presionamos agregar, ya él automáticamente la agrega acá. Y si presionamos aceptar, ya automáticamente puedo utilizar esa lista personalizada. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí a aceptar, y acá vengo y escribo, por ejemplo, aceptar nuevamente. Y acá vengo y escribo, por ejemplo, Carlos. Perdón. Ya cuando yo arrastro nuevamente esto, entonces ya él me repite aquí esas palabras que ya yo había inscrito en la lista personalizada. Bien. Y la idea básicamente aquí es que ustedes sepan hacerlo y que nos indique más o menos de su día a día en cuál proceso podrían aplicar esta herramienta. Bien, entonces, por acá seguimos viendo información interesante sobre la parte de la lista personalizada. Viene aquí donde está agregado por coma y le va siguiendo los pasos. Es un paso a paso que pueden ir bien. Bien, ya aquí debajo estamos viendo lo que son la parte de los formatos que vamos a estar viendo ya en el área práctica. Pero es interesante que le den una ojeadita también a esta guía. ¿Bien? Entonces, como en cada unidad que vamos a estar desarrollando, ustedes van a encontrar un enlace al video o a los videos de las actividades que vamos a estar trabajando en la unidad. Bien. Entonces, en este caso no es la excepción. Aquí tenemos el acceso al video donde se van a trabajar paso a paso esos puntos que se van a estar desarrollando en la actividad. O sea que si usted visualiza este video y va haciendo la actividad con el video, va a poder concluir la actividad satisfactoriamente. Entonces, vamos a descargar la actividad para irla desarrollando y que ustedes vayan aclarando dudas. Bien, entonces, como saben, las diferentes hojas que tienen ya el libro de Excel que hemos utilizado en la práctica, tienen lo que es un cuadro negro que les permite lo que es ver las instrucciones a realizar. Entonces, de este lado tenemos los datos que vamos a estar utilizando para realizar las instrucciones que nos indican acá. Cada una de estas hojas tiene información adicional que vamos a ir desarrollando en la marcha. Por ejemplo, nos dice acá, al título que está en la celda A1, debemos aplicar fuente Arial Black. Lo primero que debemos saber aquí es identificar la celda. Como sabemos, según nos vamos desplazando, aquí en la parte superior izquierda tenemos el cuadro de nombres, que es el que nos indica en todo momento en qué celda está posicionado el cursor. Bien, recuerden que para identificar la celda no es más que la intersección entre la columna y la fila en la cual esté ubicado el cursor. Por ejemplo, en este caso estamos en la columna A y en la fila 1. Entonces, por esa razón, esa celda se llama A1. Y es la celda en la cual me está pidiendo, porque aquí tienen un contenido de texto. Aquí en la barra de fórmulas siempre podemos visualizar el contenido real que tenga esa celda en particular. Y digo el contenido real porque aunque en este caso dice aquí personal seleccionado y está tomando parte de la columna B, lo cierto es que si en la columna B hubiese algún mensaje, este mensaje no se ve completamente. Entonces, cuando me posiciono acá y veo la barra de fórmulas, es una forma de yo poder identificar si hay algún texto que no se está visualizando. Bien, pero mientras no haya ningún dato en la columna B o en la celda B1, va a seguir visualizándose de manera correcta.
Entonces, en cuanto a la fuente del texto, aquí arriba podemos identificar, pues seleccionar las diferentes fuentes. Bien, entonces aquí podemos seleccionar en este caso Arial Black, está en orden alfabético. Y ustedes van a poder ir desplazándose hacia abajo si así desean. Luego me pide que coloque el tamaño. El tamaño representa, está representado por un número, que es este que tenemos aquí a la derecha, el cual aquí lo podemos seleccionar fácilmente. Luego nos pide que apliquemos el tipo de letra negrita y un color azul. Entonces aquí yo tengo los diferentes formatos, por ejemplo, negrita. Y cada vez que me posiciono encima de una de esas opciones o funciones, van a darse cuenta que nos muestra el nombre de la función, la combinación de teclas con la cual podemos invocar esa función y una breve descripción de dicha función. Entonces, por ejemplo, aquí le digo negrita, luego me dice el color azul y el color de relleno celeste. El color de la letra lo representamos aquí en la A. Y, perdón, que debo seleccionar la celda a la cual quiero aplicarle el color. Acá. Y el relleno lo aplicamos acá donde está esta latita. Pueden elegir el color de su preferencia, no hay nada aquí, no hay tema con eso. Bien. Luego nos pide que debemos realizar un centrado respecto al ancho de la tabla. El ancho de la tabla quiere estar dicho hasta acá, bien, hasta F. Lo que sucede en el caso de Excel es que en Excel cada celda puede ser alineada a la izquierda, en el centro, a la derecha, o arriba, abajo, centro. Bien. Entonces, en el caso de todas estas celdas, ellas fungen como si fuesen islas. Entonces, si yo trato, por ejemplo, de ampliar el contenido, para entonces luego centrar el contenido acá, entonces miren cómo se distorsiona en la tabla y esta parte del contenido va a salir en una segunda hoja, si yo decido imprimir. Bien. Pero como no es el caso, yo le voy a dar atrás acá para deshacer esos cambios. Como no es el caso, entonces, en este escenario, para yo unificar esta celda y centralizar el contenido sin la necesidad de modificar el ancho de la tabla, voy a utilizar aquí esta función que se llama combinar y centrar, la cual precisamente como el nombre lo indica, combina todas las celdas seleccionadas y centra el contenido en esa nueva celda que se va a crear. Por ejemplo, si se fija aquí tengo A1, B1, C1, D1, E1 y F1. Si al momento de yo combinar esas celdas van a tener un único nombre. Por ejemplo, si le doy un clic acá, sin importar el lugar donde yo le dé clic, ella va a decir A1 aquí en el cuadro de nombre. Bien. Y automáticamente vemos aquí el contenido centrado. Ya en cuanto al inclinar en un ángulo de 10 grados el contenido de esa celda, así como yo puedo modificar el ancho de una columna, también puedo modificar entre una fila y otra, me aparecen estas dobles flechas, puedo modificar el alto de una fila. Bien. Y en este caso me está pidiendo que le coloque un grado de inclinación que sería más o menos así al texto. Para ello, voy a hacer un clic derecho sobre la celda y vengo acá donde dice formato de celda. Una vez acá me va a aparecer este cuadro y voy a presionar la pestaña de alineación en la cual de este lado yo puedo colocar el grado de inclinación que yo quiera. Puedo llegar incluso a tener un ángulo de 90 grados, lo que me puede permitir a mí yo tener un texto escrito incluso de manera vertical. Este que está acá. A la hora entonces de yo aplicar esos cambios, miren aquí cómo se visualiza el texto de esa manera. Si tienen alguna duda en el proceso, me van diciendo, porque yo a veces me emociono y voy como un poquito más deprisa. Entonces, por acá nos dice que al texto que se encuentra en la fila 3, que es el encabezado de las columnas, aquí debemos colocarle una fuente de tamaño 13, que es este que está acá. Bien, este que está acá. Una fuente de tamaño 13. Si se fijan aquí en la fuente, no tenemos una fuente no hay muchos números impares, ¿bien? Lo que puede ser un problema a la hora de nosotros insertar un valor, por ejemplo, como este que me está pidiendo, que es un tamaño 13. Entonces, acá yo puedo colocar en la parte superior con el teclado el número directamente y presiono Enter y ya él automáticamente lo va a tomar.
Esa es una forma de hacerlo. ¿Bien? Luego nos pide que debemos colocarle negrita, cursiva. Entonces aquí yo vengo y digo, bueno, negrita. Cursiva es este que se ve la letra como un poquito así como de lado. Luego nos pide centrados horizontalmente. En la parte del centrado horizontalmente hay un punto que aquí recalcar. Voy a anchar un poco voy a cambiar un poco el alto de esta fila para mostrarle algo. Miren. Excel maneja dos tipos de alineaciones. Maneja las alineaciones horizontales, que son estas que están aquí debajo, las cuales me permiten yo alinear en la línea del horizonte, por ejemplo, este texto en el lado izquierdo, como está, en el centro de la celda o en el lado derecho. Pero si se fijan, las tres alineaciones están en la línea del horizonte. Y yo puedo venir acá o acá. Bien. Ahora, también tenemos lo que son las alineaciones verticales, que son de esta, así tipo columna. Entonces, aquí yo puedo decir, en esta altura de esta celda, si quiero que el contenido esté abajo, en el centro o arriba. Bien, entonces a eso se refiere con ese punto. Entonces, en este escenario donde me dice centrados horizontalmente, ya sabemos que entonces yo selecciono todas esas celdas y aquí puedo identificar el centralizado de manera horizontal. Otro punto interesante, y es como por ejemplo en este escenario nosotros podemos evaluar la actividad, es que cuando por ejemplo yo hago clic acá, si se fijan, el texto generalmente aquí es de un tipo de letra Calibri, un tamaño 11, y aquí no tengo nada presionado. Si me posiciono en esta posición, ya puedo aquí identificar que tengo un texto tamaño 13, tengo funciones como negrita y cursiva presionada, tengo aquí alineación también presionada, lo que ya inmediatamente yo posicionándome encima de una de esas celdas puedo saber qué tipo de formato tiene aplicado. Bien, si se fijan aquí yo presioné esta, tiene todo eso. Si me presiono en esta, no tiene ni negrita ni cursiva. Excelente, gracias. Bien, entonces, luego nos pide el color rojo, de texto rojo y un relleno rosado. O sea, a esto que tenemos acá, vamos a darle un color rojo. La A representa el color del texto. Y la latita que tenemos acá representa el color del fondo de la celda que vamos a colocar. Luego nos pide que al rango, desde A4 hasta F20, A4 hasta F20, centralizar de manera vertical y colocar una fuente tipo Arial. Entonces, desde A4 hasta F20, centralizar de manera vertical, o sea, aquí arriba, y colocarle una fuente Arial acá. Aquí la tengo. Luego, nos pide que al texto desde A22 hasta B22 aplicar el comando ajustar texto. Si se fijan acá, nos habla de A22 y B22. Aquí tenemos 22A y B22. Y aquí tenemos una situación similar a la que les expliqué hace un ratito de que una celda invade el espacio de otra celda y cuando esa otra celda es ocupada, entonces suele pasar que hay parte del contenido del texto que no se visualiza. Entonces, esta es lo que está pasando aquí justamente en este momento. Si yo trato de anchar la columna, entonces este texto va a salir de la hoja. Si vengo acá, archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que ahora tengo 3 páginas y en la segunda tengo todavía parte del contenido de la tabla, cuando solamente deben de ser 2, la tabla y las instrucciones. Entonces, aquí veo entonces que ya hay un tema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bien, mire, le voy a dar atrás para que entonces me permita. Voy a cambiar un poco la altura de esa fila y tengo esta opción acá arriba que se llama ajustar texto, que lo que hace es que el texto que no está visible lo distribuye en el alto de la fila. Bien, entonces aquí yo puedo decirle, alíneame esto, y entonces él distribuye, ¿lo ven? Aquí se visualiza. Igual acá. Y ya, luego de tenerlo de esta forma, puedo hacer una alineación vertical y horizontal para que se vea como más centralizadito. Pero no tuve la necesidad de mover el ancho o cambiar el ancho de la columna. Y si voy nuevamente archivo,
imprimir, me doy cuenta que ahora sí tiene 2 hojas solamente, se ve el contenido completo y luego la instrucción. Luego nos pide que en el rango entre A3 y F20 aplicar un borde de línea delgada. Bien, en este punto, como ustedes saben, acá yo tengo estas cuadrículas que son visualmente la podemos visualizar. Entonces, si vengo a archivo, imprimir, me doy cuenta que esas cuadrículas al momento de ver el documento como va a ser impreso, nos identifican en el mismo. Entonces, para yo hacer que esto se visualice con esas cuadrículas, yo tengo que aplicar acá lo que se llama la función del borde, en el cual yo puedo seleccionar el borde de mi preferencia, en este caso todos los bordes, y ya yo voy a tener esa tabla con ese estilo. Cuando vengo a archivo, imprimir, entonces aquí puedo visualizar cómo se muestra el contenido de la tabla. Bien, pero entonces por acá nos pide algo un poquito más complejo. Luego de aplicar el borde de línea delgada negra, que es lo que acabamos de hacer, nos pide que en el contorno de toda la tabla debe haber una línea, una doble línea azul. Bien, el contorno no es más que esta línea exterior que limita la tabla con el resto de la hoja. Entonces yo puedo aquí simplemente seleccionar todo. Bien, la tabla. Y en el área de bordes, en vez de seleccionar alguno de esos, voy a seleccionar aquí debajo más bordes. Y esto me va a permitir a mí yo personalizar y seleccionar primero el estilo del borde que quiero agregar, el color que le quiero agregar, y luego en qué lugar yo lo quiero aplicar. Si en el contorno, que es la parte exterior, si en el interior, o si quiero que sea colocado en una parte específica de una fila o una línea de la tabla. Entonces, en este caso queremos que sea en el contorno. Le digo aceptar. Y ya podemos ver acá, miren cómo se visualiza la doble línea azul. Pero esto no termina acá. Luego nos pide aquí debajo que luego, debajo de la fila del encabezado, aplicar una línea roja gruesa. Entonces, me coloco por acá. Vuelvo a más bordes. Selecciono la línea gruesa, el color rojo. Y si se fijan, miren cómo se visualiza acá. La parte superior con la doble línea azul, la parte interna con un simple borde negro. Pero acá yo puedo decidir a cuáles de las filas yo quiero que se le ponga una función u otra. ¿Ven? Eso lo puedo hacer yo. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente porque sin querer modifiqué algo. Ok. Y acá voy a seleccionar esta opción que es para que sea en la parte inferior de la selección. Sería por acá. Le digo aceptar y ya aquí tengo mi línea gruesa roja. Por último, nos pide que al rango entre C23, por último en esta hoja, entre C23 y C27, aplicar una sangría. Lo que vemos aquí entre C23 y C27 es que estas sucursales forman parte de del listado de sucursales. Entonces, yo quiero como que se vea como un subtítulo de esto. Aquí podemos tener las opciones de aumentar la sangría o de disminuir la sangría, dependiendo de la necesidad que tenga. Bien, entonces aquí yo puedo jugar con eso sin la necesidad de estar dando espacios a cada una de las celdas. Simplemente la selecciono y aplico mi sangría. Bien, entonces continuando por acá, ya vamos a entrar a profundizar un poquito sobre lo que es los diferentes tipos de datos. Todo lo que ustedes ven aquí arriba, en donde dice general, son tipos de datos que vamos a ir desarrollando en la actividad de hoy. Por lo general, Excel utiliza el tipo de datos general como un tipo de datos por defecto. Casi siempre que usted abre el libro o un libro nuevo, va a tener ese tipo de datos seleccionados por defecto. Aquí mostramos un breve ejemplo sobre
lo que es el formato general, aquí no tienen que hacer nada, es más como para un comparativo. Ya entonces, todo esto que está acá está en formato general y lo que vamos a ir haciendo es adaptando o colocando el tipo de datos que nos indica aquí arriba para ver el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero colocar el estilo de millares, selecciono mis celdas y acá tengo la opción de millares. Estilo de millares, voy a meter el valor de la celda con un separador de millares. Le doy un clic acá y ya yo puedo ver que aquí cambió el contenido, se le agregó el símbolo de coma y se le agregaron los decimales al final. ¿Bien? Si se fijan aquí en la barra de fórmula, que siempre es la que le va a ayudar, el valor real que tiene esa celda es solamente el valor numérico. Bien, entonces esas comas y ese símbolo y esas comas y esos puntos decimales no son más que un formato visual para que nosotros podamos distinguir de una manera diferente, podamos identificarlo de una manera diferente. Entonces ya podemos ir comparando entre el formato genérico, el general, y un estilo de millares. Si seguimos profundizando por acá, por ejemplo, podemos aquí seleccionar que va a ser un tipo de contabilidad. Ya vemos que aquí, adicional a lo anterior, donde se agrega un símbolo, ese símbolo yo puedo cambiarlo por acá, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Bien, para que se visualice uno u otro. De hecho, si le doy aquí a más formatos de contabilidad, aquí nos aparecen un montón de símbolos adicionales que yo puedo utilizar. También puedo incrementar o reducir la cantidad de posiciones decimales. Bien. Si quiero manejarme con 3 dígitos numéricos en el decimal, con 4, los bancos manejan mucho, creo que hasta 4. Entonces, en formato de moneda, básicamente aquí podemos seleccionar que va a ser del formato moneda. La diferencia básicamente entre este y este es el espacio entre el símbolo. No hay gran diferencia realmente. Y seguimos teniendo aquí, todo esto es un formato que se le coloca, más no cambia o no altera el contenido de la celda. Igual acá, si yo selecciono formato, tipo de datos, porcentaje, él hace una conversión automática de esos valores a la parte porcentual. Las fracciones, aunque no, en informática no la utilizamos mucho, pero en algunas áreas sí se utiliza con mucha frecuencia. Ingeniería civil, creo, estadísticas y así sucesivamente. Pueden utilizar esta herramienta. Aquí tenemos la fracción más utilizada, que es la 6/5. Pero si quieren más, acá por ejemplo, cuando le damos, vuelvo nuevamente, más formatos de número, y aquí seleccionan fracción, van a encontrar aquí los diferentes tipos que pueden utilizar. Lo seleccionan, le dan a aceptar y ya está. Pero en este caso vamos a utilizar esta, que se vería de esta forma. Ya en cuanto al personalizado, ese orden personalizado lo vamos a usar mucho. Bien, pues acá yo puedo, por ejemplo, decirle más formatos de número, puedo seleccionar aquí la parte personalizada. Y aquí yo puedo indicarle, por ejemplo, que personalizado quiere decir que yo necesito algo que sea como a mi medida, Entonces, por ejemplo, yo tengo la necesidad de agregarle un 0 delante a cada uno de esos valores. Entonces yo vengo acá personalizado, le digo, ok, mira, tú vas a agregar un 0 y los demás valores van a ser numéricos. Vas a tener 2 valores numéricos. ¿Por qué pongo 2 valores numéricos? Porque vemos acá que la mayoría de los valores son hasta 2 dígitos. Y los símbolos de número representan cada uno un dígito, que en este caso va a ser dinámico, porque no sabemos qué valores hay acá. Pues Excel no sabe qué valores hay ahí. Él lo va a identificar con estos 2 símbolos de número. Ahora, el 0, él sí lo va a agregar como un valor, en este caso, adicional. Le digo aceptar y ya podemos ver aquí que se agregaron cada uno de esos ceros en la parte izquierda, pero no se alteró el contenido de la celda. Si se fijan, aquí hay un 34 y aquí se muestra 0.34. Esos escenarios en los que tenemos que hacer cambios de manera rápida, o si tenemos mucha información y hacerlo manual es muy tedioso, esta podría ser la solución. Otra funcionalidad, en este caso, acá es personalizado con texto.
que no es más que una combinación en donde yo puedo agregarle texto a ese valor que tengo acá. Si lo quiero hacer, voy a más formato, personalizado, y acá el texto que vaya a colocar lo voy a agregar entre comillas doble. Con la tecla Shift 2 podemos decir acá el número de la loto es, cierro comilla doble, miren aquí donde se muestra, y luego les digo que van a ser dos dígitos numéricos. Mirenlo acá. Le digo aceptar, y ya él aquí me lo agregó. Cuando le aparecen así todos esos símbolos de peso, quiere decir que el contenido de la celda es mucho más ancho que la misma. Entonces aquí hacemos un doble clic, y aquí automáticamente vemos cómo se va ajustando. ¿Ven? Al final, igual que anteriormente, la celda contiene únicamente el valor numérico y ese texto personalizado no es más que un enmascaramiento que visualmente lo podemos ver y que a la hora de imprimirlo también va a salir impreso, pero que no va a estar, en este caso, colocado como parte del contenido. Bien. Entonces, si seguimos profundizando en cuanto a los diferentes tipos de datos, aquí llegamos al punto de las fechas. Bien, y aquí mostramos de entrada lo que es una fecha corta y una fecha larga. Esos tipos de, ese formato de fecha, lo podemos encontrar acá. Miren aquí, fecha corta y fecha larga. Al momento de seleccionar una fecha corta y colocarle fecha larga, se va a mostrarle como si fuese fecha larga. ¿Bien? Pero en estos escenarios que se nos está pidiendo que hagamos cambios, por ejemplo, tenemos una fecha completa como esta, en la cual se nos pide que debemos mostrar de esas fechas solamente el día, o sea, 12, 23, 21. Entonces podemos venir a formato personalizado nuevamente y acá indicarle que solamente quiero que se me muestren los días. Para eso yo quito todo esto, solamente dejo las 2D y ya aquí se muestran solamente esos dos días. Si yo quisiera acá, por ejemplo, que se muestre los días de las semanas abreviados, lun, mar, mier, jue, así. Entonces, volvería allá y en vez de tener 2D, utilizaría 3D. Miren aquí cómo se visualiza la vista previa. Y si quisiera el día completo, entonces que diga jueves, que diga martes, que diga lunes. Entonces, en ese escenario utilizaría 4D. Personalizado, 4D. Miren acá. Él automáticamente lo identifica. ¿Lo ven? Entonces, básicamente van a hacer este mismo ejercicio, pero en este caso con los meses, que si se fijan, los meses están representados por la letra M y van a hacer el mismo comportamiento con 2M, luego con 3M y luego con 4M. Y en el caso de año, lo van a sustituir, estos son los años, con la letra A, que es el que va a hacer la función de desglosar solamente el año de la fecha completa. ¿Alguna duda por el momento sobre estos puntos? Buenas noches de nuevo. Me imagino que si uno quiere ya poner primero el mes y no el día, ahí en personalizado uno lo cambia también. Solamente sería cuestión de seguir la instrucción y aplicar eso que le están pidiendo. Bien. O sea, usted dice invertirlo, que en vez de que le diga día, mes, año, que diga mes, día, año. Correcto, sí. Solamente sería cambiar el orden. Acá. Donde está acá, entonces usted cambiaría el orden personalizada y colocaría la M de mes delante y la D de día donde está mes. Bien, entonces ya con esto finalizamos la unidad 2, que es esta actividad que ustedes la van a colocar acá en la actividad de la unidad 2. Bien.
la cual tienen hasta el domingo 9 para colocarla sin penalidad. Luego de ahí van a tener todavía cerca de una semana para colocar la actividad. Pues en lo que queda de semana se van a habilitar las unidades 4 y 5, que son las últimas de este módulo del básico, y esas unidades vamos a estarla viendo en nuestro encuentro del próximo lunes, que sería nuestro. Luego de ahí, entonces, tendría hasta el lunes, hasta el domingo 16 para hacer todas las entregas. Bien, lo que tengan pendiente. Claro, le vamos a ir dando seguimiento, le vamos a ir informando, vamos cerca, estamos cerca, tienen tanto punto acumulado, vamos a mejorar aquí, ajustar allá, eso es parte del seguimiento. ¿Bien? Entonces, en cuanto a la unidad 3, señores, en la unidad 3 vamos a ver un tema muy interesante, que es la parte de fórmulas y funciones. Funciones y fórmulas. No es lo mismo una fórmula que una función, ¿bien? Entonces, vamos a ir trabajando todo esto en base a la instrucción, la guía y el foro. Entonces, en la instrucción, ustedes saben, nos dan una breve descripción de lo que vamos a estar viendo. Aquí tenemos un ejemplo de una fórmula que se utilizan las celdas para hacer, junto a un operador matemático, una operación. Tenemos este resultado. Bien, entonces ya en cuanto a la función, también vamos a estar viendo la diferencia entre una y otra. Ya en la guía, esta guía es un poco más extensa a la anterior, tiene 21 páginas, pero más de dinámica, tenemos aquí la parte de las normas para la elaboración de las fórmulas y las funciones, las estructuras, los operadores, diferentes funciones acá también que pueden ir trabajando. Y aquí vemos algunos ejemplos, conceptos generales sobre fórmulas y funciones, que es interesante que lo vean también. Pero en el encuentro también vamos a estar trabajando estos escenarios. Ya en el foro, entonces, lo que se va a hablar, por ejemplo, sobre lo que leyeron en esa guía y su opinión sobre los diferentes operadores en las fórmulas. Le dan un clic acá, colocan su asunto y su participación y le dan al botón enviar. En cuanto a los audiovisuales, acá hemos dividido la parte de los audiovisuales en 3. Cada uno va a representar una hoja dentro del libro de actividades. Esto para no hacer el audiovisual tan extenso y también para ayudar a que sea como más directo. Que si tuviésemos un solo audiovisual, para usted encontrar el área de operaciones de concatenación, tendría que estarlo adelantando y así sucesivamente. Entonces hicimos uno para cada actividad y cuando descarguen la actividad, acá se van a dar cuenta que tienen 3 hojas, que son esta que está acá, esta que está acá y esta de funciones. Bien, entonces cada uno de los videos le va mostrando paso a paso lo que debe ir realizando para cumplir con la asignación. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de la fórmula y los operadores aritméticos. En el cuadro, como siempre, nos indica, por ejemplo, en este escenario nos dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencia de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación y de concatenación. Acá nos muestra un ejemplo de una fórmula en la cual se hace referencia al símbolo de igual para colocar Excel en el modo de cálculo. Luego tenemos cálculo de algunas celdas con valores con dígitos numéricos y así sucesivamente valores porcentuales también. Aquí debajo tienen los operadores aritméticos más utilizados: la suma, la resta, la multiplicación, la división y el valor porcentual. Bien. Entonces, haciendo uso de estos, vamos en esta nómina que es ficticia. Lo que buscamos acá es ir realizando, utilizando los operadores para ir visualmente identificando las diferencias entre cada uno, que sabemos matemáticamente qué hace, pero cómo aplicarlos a lo que es la hoja de Excel. Entonces, por ejemplo, en este caso me pide el sueldo bruto, el cual está compuesto por el sueldo bruto anterior más un incentivo que se está dando.
Y en este caso me dice que utilice el operador suma. Entonces yo, tan fácil como decir igual, el valor de la celda que está acá, más, que es el operador, está el valor de esta celda que está acá. El igual, pone el Excel en modo cálculo, luego inserto cuáles son los valores a sumar, separados por el operador matemático. Presiono Enter, y ya aquí yo tengo ese valor. Colocamos el nombre de la celda, o damos un clic en la celda. Cuestión de que si cualquiera de esos valores cambia, automáticamente él vea ese nuevo valor en la celda y me cambie el resultado de la misma. Entonces, si ya por acá nosotros realizamos nuevamente este formato, igual que este, más este que está acá, presiono Enter, y aquí tengo el resultado. Pero yo también podría aquí hacer el arrastrado, y él va a hacer uso de una función que trae Excel habilitada por defecto, que se llama las funciones de referencias relativas. Funciones de referencia relativa lo que hace es que cuando yo arrastro una función que está, o una fórmula que está haciendo un cálculo, ella va a continuar haciendo referencia relativa o relacionando a la próxima línea que sea la que sigue. C9 de 9, si le doy doble clic acá, C9 de 10, y así va incrementando al 11, al 12, y así sucesivamente. Cuando lo hacemos de manera vertical, el arrastrado, él incrementa las filas. Si lo hacemos de manera horizontal, él incrementa las letras de la columna. Entonces, en este escenario me pide que utilice el porcentaje y en este caso, claro, la multiplicación. Entonces, por ejemplo, digo aquí, este valor, asterisco para multiplicación, 2.5%. Y ya cuando presiono Enter, ya aquí tengo el valor porcentual en base a ese sueldo bruto. Y si hago el arrastrado, voy a tenerlo en base a cada uno de estos sueldos brutos que tengo acá, con el mismo 2.5%. El valor numérico, él no lo incrementa, la referencia relativa no lo incrementa, pero la celda sí. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo en este caso, en base al 3%. Asterisco 3%. Presiono Enter. Lo tengo. Arrastro. Y aquí, si se fijan, me está haciendo la referencia a este, pero el cálculo en base al 3%. Bien. Entonces, ya en cuanto a las funciones por lo regular la invocamos por acá, por insertar función. Las funciones ya son un poco más avanzadas que la fórmula, puesto que dentro de una función yo puedo tener incluso varias fórmulas. En el caso de la función promedio, que el promedio no es más que la sumatoria de dos valores o de los diferentes valores, y el resultado lo dividimos entre la cantidad de valores sumados, y eso nos va a dar el promedio. Pero si se fijan, hay dos operaciones. Hay una suma y luego una división. Entonces, si lo hacemos manual como fórmula, vamos a tener que hacer dos fórmulas. Pero en el caso de la función, ya yo tengo una función que se llama promedio. Algo así, que hace esas dos operaciones en una única función. Bien, Excel tiene un poco más de 400 funciones, que en este caso lo que buscan es agilizar precisamente esos procesos. Por ejemplo, en este escenario yo quiero utilizar una función que viene por defecto acá en el menú inicio, en la parte superior derecha acá, que se llama suma. Lo que hace la función autosuma en este caso es que toma valores que estén secuenciales uno detrás de otro y coloca la sumatoria de los mismos en un espacio que fue seleccionado al momento de seleccionar los datos, como en este caso. Cuando presiono acá, clic, ya él automáticamente suma todos esos valores y coloca el total en ese espacio en blanco. Bien, entonces vamos a hacerlo nuevamente. Selecciono acá y dejo el espacio en blanco. Cuando le doy a autosuma, aquí me lo muestra. Bien. Pero si no quiero hacer eso en cada uno, así como yo arrastré de manera vertical, también puedo arrastrar de manera horizontal. Y en este caso, en este escenario, tengo aquí desde D5 hasta E13, desde D5 hasta D13. Si se fijan, cuando lo hicimos de arriba hacia abajo, aumentó la letra, perdón, en la fila,
5, 6, 7, 8 en este caso, por ejemplo. Perdón, acá. Aquí tengo C9 y D9, ¿no? Aquí tengo C10 y D10. En ese cálculo, cuando yo lo arrastré de arriba hacia abajo, él solamente varió las filas. El cálculo se siguió haciendo entre las columnas C y D. ¿Sí? Pero en este caso, cuando yo arrastré hacia la derecha, si se fijan, aquí arriba me dice C5, C13. Pero acá me dice D5 y D3. O sea que de este lado lo que fue incrementando fue las columnas C, D, E, F, G. Hasta acá. ¿Okay? Entonces es importante tener ese manejo de lo que es el arrastrado tanto de manera vertical como de manera horizontal. Claro, esto profundizamos un poquito más en el Excel intermedio, así que no se enfoque mucho con esa parte todavía. Ya aquí debajo van a realizar el mismo comportamiento que hemos visto aquí arriba, pero con los diferentes operadores que les piden aquí arriba. ¿Eh? Tienen que hacer esa actividad práctica, no lo vayan a entregar. En cuanto al operador de concatenación, aquí vamos viendo el segundo tipo de fórmula. Dice que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma serie. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia o ingresándolos directamente entre comillas. Nos dice una nota importante que el espacio es considerado, o sea, un espacio que yo dentro de una fila y otra o entre una palabra y otra, es considerado por Excel como un carácter de texto, con lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas dobles. Entonces, en este caso nos muestra aquí, si yo fuese a concatenar una palabra fija con el contenido de una celda, con otra palabra fija, que si se fija está entre comillas, que a eso se refería en la definición, comillas dobles, las cuales no salen al momento de colocar la información en la celda. Este es el contenido que va a salir en la celda y va a unificar en este caso a esta celda que es 2. En este caso se está suponiendo que la columna A es una lista de marcas de vehículos, sí, vamos a decir de vehículos. Y en la columna B, el año de su creación, fabricación. Entonces aquí decimos, la marca tal fue creada en tal año. Claro, este es el escenario si nosotros fuésemos a utilizar la fórmula de manera manual. Pero ya hay una función que nos ayuda con esto y no tenemos que hacerla de manera manual. Para invocar una función, yo vengo acá al botón de insertar función y aquí me va a salir el asistente de las funciones. El asistente está compuesto por varias áreas. Por ejemplo, aquí tenemos el área de las funciones de uso frecuente. Todas las frecuentes están acá, la que he utilizado últimamente. Luego por aquí puedo seccionarla por categorías. Si quiero ver las categorías financieras, las estadísticas y así sucesivamente, puedo verlo por acá. Si quiero verlas todas e ir viéndola en orden alfabético, también lo puedo ver. Ahora, también aquí tengo lo que es un buscador de funciones, que si en este caso yo quiero poner aquí concatenar, le digo el botón ir y él me trae todas las funciones que cumplan con esta búsqueda. Entonces, según yo me voy desplazando, aquí debajo va cambiando la breve descripción de lo que hace dicha función. Entonces, en este caso yo voy a hacer concatenar. Otro punto interesante es, antes de continuar, es que debes estar colocado, el cursor debe estar colocado cuando invocas una función en donde quieres que caiga el resultado de dicha función. Bien, por ejemplo, en este caso me está pidiendo nombre y apellido, unificar este nombre y ese apellido. Me coloco acá, invoco la función concatenar, acá, y les voy a indicar, ok, mira, en la primera texto, a estos aquí arriba se le llama argumento, que es lo que yo voy a utilizar como insumo para realizar el trabajo de la función. Entonces, si acá yo vengo y le digo, ok, primero
primero va a ser José y luego aquí le digo que va a ser Colón. Si se fijan aquí en el resultado perdón, cometí un error. Aquí es Colón, sería este. Y aquí es José, sería este. Ahora sí, José Colón, perfecto. Entonces, si se fijan aquí, no tengo un espacio. ¿Recuerdan lo que decía acá sobre el espacio? Que debe ir entre comillas doble. Entonces, la forma correcta aquí debe hacerlo es, en este lugar yo voy a colocar un espacio. Y cuando yo coloque el cursor aquí debajo, el sistema automáticamente lo va a identificar y va a agregar 2 comillas dobles. Para ese espacio dejarlo guardadito. Esas comillas dobles, ustedes por lo regular, la pueden invocar con la combinación de teclas Shift 2. Bien. Entonces, aquí podemos invocar a Colón. Miren ahora cómo se ve con el espacio. Y aquí ya tengo a Colón. Si quiero arrastrarlo, lo puedo hacer manualmente. Si no quiero, porque son muchos hacia abajo, puedo darle un doble clic y él automáticamente va a completar todo hasta donde se rompa la cadena de la secuencia. ¿Ven? Entonces, esta es una forma de nosotros trabajar esta parte. Ya profundizando un poquito más, aquí nos piden ahora que formemos una oración entre el nombre y la fecha de nacimiento. Entonces, aquí yo puedo invocar nuevamente la función concatenar y ser creativo. En este caso yo podría decir, por ejemplo, el año, ponerlo en mayúscula, el año de nacimiento de espacio. Aquí le doy un clic aquí debajo, él me va a agregar las comillas dobles automáticamente, que es también parte de la facilidad de utilizar función. Él te completa lo que hace falta. Y aquí el año de nacimiento de quién. Ok, entonces aquí seleccionamos José Colón, porque ya lo tenemos concatenado acá. Miren aquí cómo va quedando la oración. Y acá voy a poner espacio, para que haya un espacio luego de Colón. Y luego un espacio, para que haya un espacio entre y el año, que es este que está acá. Paso a al siguiente argumento. Y aquí coloco el año. Miren aquí cómo va quedando. El año de nacimiento de José Colón es, selecciono el año, miren aquí donde se muestra. Le digo aceptar. Y aquí se está mostrando. Y ahora le doy doble clic para el autocompletado. Y aquí vemos entonces el de Xiomara, el de Sonia, el de Pedro, el de Donald y así sucesivamente. Bien. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer en esta actividad. ¿Dudas antes de pasar a la última hoja de la noche de hoy? ¿Dudas hasta ahora? Lo siento como muy tímido ustedes hoy. Todo claro, ¿Eh? todo claro de este lado. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Me alegra mucho. Entonces, ya aquí profundizamos un poquito más sobre las funciones. Vemos la definición oficial, básicamente, que hemos hablado el día de hoy. Las cantidades, más de 400, como le había dicho. Aquí vemos lo que es la sintaxis. La sintaxis en una función es la forma en la cual se invoca la función y cómo se muestra en la barra de fórmula. Si vamos acá nuevamente y nos colocamos aquí, podemos ver algo similar, igual, la función y los argumentos que se van insertando. Y nos habla sobre los separadores, que son punto y coma o coma. En este escenario, si se fijan, tenemos unos separadores de argumento, que en la barra de fórmula lo podemos ver como coma, en la cual se divide un argumento de otro. Es la forma en este caso que se lo visualiza. Más adelante, de intermedio hacia allá, cuando estemos trabajando con funciones de manera manual, en este caso con el asistente mucho más fácil, vamos a profundizar mucho más sobre esto. ¿Okay? Entonces, en esta hoja, básicamente lo que van a tener que invocar estas funciones y van a aplicarla con estos argumentos. Por ejemplo, me coloco acá, invoco la función que me dice acá, que en este caso es suma. Esa función ustedes la van a buscar, van a ver para qué funciona, suma todos los valores en un rango de datos, le digo aceptar
Y acá yo puedo seleccionar ese rango de datos. Y cuando lo suelto, ya veo aquí el trabajo que ella ha hecho. Le digo aceptar. Y ya aquí me mostró ese valor. Bien. Si ese valor cambia mañana, y aquí dice que son 10,000, presiono Enter y él automáticamente cambia. Bueno. Igual acá para las funciones match, que lo que hace en este caso es determinar cuál de todos esos valores es el mayor. Entonces puedo venir acá, invocar la función, indicar que es el valor match, insertarle cuáles son los argumentos, que son estos que están acá, y le digo aceptar, y ya él va a identificar aquí el valor máximo. Si mañana este valor que está aquí aumenta a 70,000, que es el valor máximo ahora, él automáticamente recalcula todo y me dice cuál es el nuevo valor máximo o el nuevo valor mínimo y así sucesivamente. Bien. Entonces, es lo que deben realizar en esta semana, estas dos actividades. Si tienen alguna duda, la podemos aclarar en este momento. De lo contrario, sería todo por nuestro encuentro del día de hoy. Y espero que les haya en este caso, que les sirva de mucho esta parte que hemos visto. ¿Qué tal? Esta tiene como emociones. Estamos entrando en materia ya. Vamos Sí, ahí. se No, puso ya. heavy la cosa. Y la semana próxima se va a poner mucho más interesante porque ya vamos a ver un poquito de macros grabados nuestra última semana para motivarlos a entonces vernos también en el intermedio. ¿Por qué no? En el avanzado, quién sabe. Yo tengo grupos que han ido básico, intermedio, avanzado. Nada, señores, de mi parte es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a ponerle mucho ánimo. Les debo algunas evaluaciones. Se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp mediante mañana pasado. Si alguien está pendiente de entregas, por favor, hacerlo a la mayor brevedad posible. Y nada, les veo en la meta a todos. Pasen buenas noches. Gracias, que pasen buenas noches. Igual para Gracias, todos. buenas noches.